Hola a todos y todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a Colombia Ecos del Conflicto, un espacio sonoro creado por estudiantes de la asignatura Seguimiento a los Acuerdos de Paz. Mi nombre es Pablo Garzón y soy de Ingeniería de Sistemas. Mi nombre es Angie Callejas y soy de Ingeniería de Sistemas. Mi nombre es Valentina Vargas y soy de Ingeniería Catastral. Mi nombre es Tomás Arevalo Montes y soy de Ingeniería de Sistemas. Mi nombre es José Alejandro Cortázar, soy de Ingeniería de Sistemas. Mi nombre es Federico López y soy de Ingeniería Eléctrica. Nuestro objetivo principal es explorar a fondo los orígenes multifacéticos del conflicto armado en Colombia, comprendiendo las causas históricas profundamente arraigadas, las dinámicas que lo han perpetuado y las complejas repercusiones que aún resuenan en nuestra sociedad. Queremos invitarlos a escuchar activamente, a reflexionar críticamente y a conectar emocionalmente con las historias que compartiremos. Este no es solo un relato del pasado. Hablamos de heridas vivas, de las voces que históricamente han sido silenciadas, incluyendo las de las víctimas del conflicto y de los desafíos cruciales que enfrentamos hoy en la construcción de una paz estable y duradera. En este episodio inicial nos adentraremos en 3 ejes fundamentales para entender la complejidad del conflicto. Primero, los orígenes estructurales y las causas profundas ligadas a la cuestión no resuelta de la tierra, la exclusión social y política y el atraso rural. Segundo, las diversas olas de recrudecimiento de la violencia marcadas por la transformación de los actores, sus motivaciones e intensidades. Y tercero, las consecuencias humanas, sociales y políticas que han dejado una huella imborrable en el país, afectando de manera diferenciada a mujeres, niños, niñas y comunidades étnicas. Nos preguntaremos colectivamente, ¿qué permitió que una violencia de larga data se extendiera por más de medio siglo en nuestro territorio? Indagaremos sobre el papel desempeñado por diferentes actores sociales, incluyendo comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas, movimientos sociales y políticos, y actores armados como las guerrillas y los grupos paramilitares. También analizaremos el rol del Estado en sus diferentes niveles y ramas, así como la influencia de factores económicos y políticos, tanto internos como externos, que han modelado la trayectoria del conflicto. Es crucial comprender estas dinámicas para poder reflexionar sobre el presente y los retos de la implementación del Acuerdo Final de Paz. Un acuerdo que busca sentar las bases para la no repetición. A lo largo de este podcast buscaremos promover la incomprensión y la conciencia sobre estos temas, en línea con los objetivos de la asignatura y la necesidad de generar reflexiones informadas en diversos grupos de la sociedad colombiana. A través de nuestro análisis esperamos contribuir a responder preguntas fundamentales planteadas por este ciudadano. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos pasó? ¿Y qué hizo posible que esto nos pasara? Para comprender la complejidad del conflicto armado colombiano, es fundamental remontarnos a las profundas raíces históricas que lo nutrieron. Un punto de partida crucial se sitúa en los años 40 y 50 del siglo XX, un periodo tristemente conocido como la violencia. Esta etapa estuvo marcada por una feroz confrontación bipartidista entre liberales y conservadores, exacerbada tras el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Aquel fatídico evento desencadenó una ola de protestas masivas, turbios en Bogotá, conocidos como el Bogotazo, cuyo impacto se extendió por todo el territorio nacional. Lo que siguió fueron años de violentos enfrentamientos entre comunidades campesinas, con filiaciones políticas opuestas. Las cifras son escalofriantes. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, este periodo de la violencia dejó un saldo trágico de más de 200.000 muertos. Esta violencia de larga data estuvo asociada a múltiples conflictos sociales y políticos irresueltos.
La semilla de la insurgencia moderna se siembra en este terreno abonado por la violencia partidista y la exclusión. En la década de los 60 emergen grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, conocido por las siglas FARC-EP, el Ejército de Liberación Nacional, conocido por sus siglas ELN, y posteriormente el Movimiento 19 de Abril, conocido por el M-19. Su alzamiento en armas fue la respuesta que persiste en exclusión política y social, como la falta de oportunidades para amplios sectores de la población. Es crucial entender que estos grupos insurgentes nacieron y se fortalecieron en un contexto de profunda desigualdad, caracterizado por la falta de acceso a la propiedad de la tierra, la concentración de esta en pocas manos, la pobreza generalizada en las zonas rurales y una violencia institucional que no garantizaba los derechos fundamentales de la ciudadanía. Como señala el acuerdo final para la terminación del conflicto, las causas históricas del conflicto influyen precisamente la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales, factores que afectaron especialmente a mujeres, niñas y niños. Además de los factores socioeconómicos, la larga tradición colombiana de recurrir a la violencia para resolver conflictos sociales y políticos también contribuyó a la gestación de la insurgencia. En el contexto de la Guerra Fría, el auge de movimientos insurgentes y de liberación nacional inspirados en el triunfo de la Revolución Cubana sirvió como un referente ideológico y estratégico para estos grupos nacientes. En resumen, los orígenes del conflicto armado en Colombia son complejos y multicausales. Se entrelazan la violencia bipartidista de mediados del siglo XX, las profundas desigualdades en el acceso a la tierra y las oportunidades, la exclusión política y social de amplios sectores de la población, una cultura política marcada por la violencia y la influencia de movimientos revolucionarios internacionales. Comprender estas raíces históricas y estructurales es el primer paso esencial para analizar la larga y dolorosa trayectoria de este conflicto. Con el paso de las décadas, el conflicto armado colombiano se adentró en una fase de creciente complejidad y brutalidad. Si bien los orígenes se sitúan en las disputas bipartidistas y la emergencia de las guerrillas de los 60, los años 80 y 90 marcaron un punto de inflexión crucial. La guerra tomó un nuevo rumbo con el auge del narcotráfico y la expansión de grupos paramilitares, como las Autodefensas Unidas de Colombia. Estos últimos, bajo la fachada de combatir a la guerrilla, perpetraron miles de crímenes contra la población civil. La creciente financiación del conflicto a través del narcotráfico transformó profundamente la dinámica de la guerra. Colombia se convirtió en uno de los países con mayores índices de desplazamiento forzado y violencia política. Según la Comisión de la Verdad, entre 1985 y 2018, más de 8 millones de personas fueron víctimas del desplazamiento forzado. Este fenómeno tuvo un fuerte impacto en la demografía de muchos municipios, dando completamente la vida de las comunidades. Y lo más grave es que muchos actores estatales colaboraron o fueron cómplices de graves violaciones de los derechos humanos. Casos como los falsos positivos, donde más de 6.400 civiles fueron asesinados y presentados como guerrilleros dados de baja, son una muestra del deterioro ético de sectores del Estado. El informe Basta Ya también señala que agentes estatales recurrieron a métodos ilegítimos para obtener información y combatir irregularmente. Es crucial entender que el recrudecimiento de la violencia en estos años también estuvo marcado por el fracaso de los intentos de diálogo en la década de los 80, lo que llevó tanto al gobierno como a las FARC a prepararse para profundizar la guerra. Este periodo también fue tristemente célebre por el exterminio de la Unión Patriótica tras un intento de paz,
un hecho que quedó grabado en la memoria de los negociadores futuros como un ejemplo de los riesgos de la participación política sin garantías. La degradación del conflicto se hizo cada vez más evidente, con una ruptura de las reglas humanitarias y un aumento de la violencia contra la población civil no combatiente, que constituyó la inmensa mayoría de las víctimas. Los grupos armados dosificaron la violencia y la sevicia como una estrategia para aterrorizar y someter a las poblaciones. Además del desplazamiento y los asesinatos, el conflicto se caracterizó por el secuestro, utilizado principalmente por las guerrillas con fines económicos o políticos, y la violencia sexual, empleada por todos los grupos, especialmente los paramilitares, como arma de humillación y control. En este contexto de intensificación del conflicto y proliferación de actores, es fundamental reconocer la compleja interacción entre la guerra y la justicia. La impunidad de los crímenes cometidos durante el conflicto se convirtió en un factor que alimentó su persistencia. La debilidad institucional en ciertas zonas del país favoreció la apropiación de tierras por narcotraficantes y paramilitares, así como el despojo de millones de hectáreas a la población. La fragmentación del Estado, con tensiones entre el poder civil y militar y una débil presencia en las regiones periféricas, también contribuyó a la prolongación del conflicto. Hablemos de cifras que estremecen. El conflicto armado en Colombia, que duró más de 5 décadas, ha ocasionado un daño y un sufrimiento sin igual en la historia del país. Entre 1985 y 2018, se estima que más de 450.000 personas perdieron la vida. Sin embargo, otras fuentes indican que entre 1958 y 2012, al menos 220.000 muertes tuvieron su origen en el conflicto armado, de las cuales el 81% eran civiles. La cifra de desaparecidos también supera los 80.000. Según el CNMH, aunque algunas estimaciones hablan de alrededor de 90.000 desaparecidos, es importante señalar que Colombia se sitúa como el segundo país del mundo con más minas antipersona después de Afganistán. Artefactos que continúan causando dolor y limitando el desarrollo en muchas regiones, además de las muertes y desapariciones. Se documentaron 27.023 casos de secuestro hasta el 2002 y millones de colombianos y colombianas han sido víctimas de desplazamiento forzado, con estimaciones que superan el 7.9 millones de víctimas, incluyendo esta causa. El informe final de la Comisión de la Verdad del año 2022 confirma la terrible realidad de que el conflicto fue, en gran medida, una guerra contra la población civil. Alrededor del 90% de las víctimas eran no combatientes, personas inermes que sufrieron de manera desproporcionada la violencia, el dolor, el miedo y la desesperanza marcaron generaciones enteras. Familias vivieron la ausencia y la nostalgia de sus seres queridos desaparecidos. La rutinización de la violencia y la indiferencia social e institucional hicieron que muchas víctimas pasaran desapercibidas. Este conflicto desagradado rompió todas las reglas humanitarias, dejando profundas cicatrices en el tejido social. Pero en este medio panorama desolador, también surgieron innumerables resistencias, comunidades que se negaron a ser doblegadas por la violencia, como las de la India Cimitarra, que instauró la neutralidad como principio de la organización social para protegerse de los actores armados. Se multiplicaron las iniciativas de memoria, como los diálogos de memoria, los centros de documentación, los monumentos, obras de arte y procesos de recuperación del territorio. Mujeres buscando incansablemente a sus hijos desaparecidos como un acto de resistencia contra el olvido y la impunidad. Pueblos enteros luchando por la paz, exigiendo el fin de la violencia y construyendo una paz en pequeña escala desde sus territorios.
Estas acciones demuestran la capacidad de las personas para imaginar un futuro como posibilidad. El documental El silencio de los fusiles nos adentra en la complejidad del conflicto y pese al horror de más de 50 años de combates, secuestros y bombardeos, muestra cómo fue posible abrir caminos de diálogo. A través de testimonios y análisis, el documental explora las dificultades y la esperanza que rodearon los intentos de negociación. Por su parte, Rostros de Paz nos recuerda que la reconciliación comienza por el reconocimiento del otro, incluso después de años de confrontación y profundo dolor. Este documental destaca la importancia de superar la desconfianza y encontrar la fragilidad detrás de las corazas para avanzar hacia la paz. Como conclusión, podríamos decir que hoy no solo quisimos contar una historia, sino abrir una conversación profunda y necesaria, porque lo que nos pasó como país no puede ni debe repetirse jamás. Como señaló el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez, es nuestra responsabilidad ética y moral, particularmente frente a las víctimas, esclarecer lo sucedido y visibilizar su tragedia. El conflicto armado en Colombia no fue solo culpa de uno u otro bando. Fue un fenómeno complejo, resuelto de décadas de exclusión, pobreza, corrupción, impunidad y falta de voluntad política. Estas problemáticas históricas, como la desigualdad en la tenencia de la tierra y la exclusión social, permitieron que la violencia se utilizara como un método para resolver conflictos. La debilidad del Estado en ciertas regiones, la proliferación de actores armados ilegales, la influencia del narcotráfico y la polarización política también hicieron posible esta larga noche de violencia. Nos preguntamos, ¿qué nos pasó? Y la respuesta, como hemos explorado, es compleja. Nos pasó el olvido, la normalización de la violencia y la indiferencia. Nos pasó el miedo, que silenció muchas voces y perpetuó el horror. Pero crucialmente, también nos está pasando la esperanza, la convicción de que es posible construir un futuro diferente. Como afirmó el Papa Francisco, no tenemos derecho a permitirnos otro fracaso más en este camino de paz y reconciliación. Hoy tenemos una oportunidad histórica para construir una Colombia en paz. Una paz que debe ser mucho más simple, ausencia de guerra. Debe cimentarse en la justicia, la verdad, la reparación integral y las garantías de no repetición. El acuerdo final se presenta como una oportunidad para tramitar los conflictos de manera pacífica y construir soluciones en comunidad. Como se menciona en el acuerdo final, poner fin al conflicto armado significa, en primer lugar, el fin del enorme sufrimiento que ha causado. Documentales como El silencio de los fusiles nos mostraron cómo, pese al horror de más de medio siglo de conflicto, fue posible abrir caminos de diálogo. La iniciativa de encuentros exploratorios confidenciales en La Habana y la persistencia en la búsqueda de la paz fueron cruciales. Y Rostros de Paz nos recuerda que la reconciliación comienza por el reconocimiento del otro, por superar la desconfianza y encontrar la fragilidad detrás de las corazas. Escuchar a las víctimas en sus propios términos, como lo hizo la Comisión de la Verdad, es un paso fundamental hacia ese reconocimiento. Gracias por escucharnos. Si este episodio tocó tu corazón o te generó preguntas, compártelo. Te invitamos a hablar, recordar y reflexionar sobre lo que nos pasó, a no dejar que el silencio vuelva a ocupar el lugar de la verdad. La memoria tiene hoy en Colombia un sentido de futuro. Es un lugar desde el cual se enuncian los reclamos, pero también desde el cual se tramitan a demandas sociales y comunitarias. Solo un pensar, sentir y hacer distintos nos permitirá superar las historias de exclusión, estigmatización y violencias, para empezar a escribir un nuevo capítulo para Colombia.
atraviesa el espacio para llegar a Dios. Es el llanto de los niños que sufren, que lloran de terror. Es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación. Es el llanto de Dios. Violencia, maldita violencia, ¿por qué te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva floración? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz, que reine el amor, que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor?